Retomo un texto que escribí para la apertura de las actividades de la escuela en el 2021, pleno confinamiento duro de la pandemia. Y lo titulé en aquel momento La biblioteca y la formación de los analistas. Cabe aclarar de que yo debuto en la escuela como miembro siendo invitada a la Comisión de Biblioteca y Publicaciones. Experiencia riquísima con Maque de la Riva en la coordinación. Maque era alguien que sabía muchísimo de historia del psicoanálisis en general y en Rosario en particular. Y aparte, parte de la historia viva del psicoanálisis. Ella se formó con Oscar Mazota y con Germán García en Barcelona durante el exilio. Maque nos llenó de entusiasmo, esa es la verdad, para arrancar. A Laura Gobato, Valeria Martoglia y a mí. Lo que empecé a pensar y a escribir en el 2021 dice así: quienes elegimos formarnos en una escuela de psicoanálisis somos precedidos por una historia personal e institucional que se sobredeterminan la formación, desde un saber no sabido que tiene efectos en ese viaje, que a caballo de un análisis personal podremos descifrar y escribir las marcas de nuestro deseo de trabajar como psicoanalistas. Por eso quise introducir un poco cuáles eran mis antecedentes institucionales. Ambas historias, la personal como la institucional, se materializan en significantes que comandan, como decía Luis Junípero, que comandan nuestro recorrido. Habitar una escuela es ir más allá del trípode freudiano, analizarse, estudiar la teoría y supervisar, ya que junto con el invento o la propuesta de Lacan, habitar una escuela es, a mi modo de ver, una decisión y una experiencia que nos conmueve, nos entusiasma, nos expone y, como si fuera poco, nos transforma. Nadie sale igual de un análisis, como tampoco sale igual del tránsito por una escuela, en la medida en que ello pueda ser leído y luego escrito. Créanme, llegamos a la escuela a aprender, a leer y escribir. Podría decirse una metáfora, un chiste de los malos. Sin embargo, tan serio es esto que digo para mí, que hoy puedo pensarlo de otro modo a partir de la nominación de analista miembro de escuela, que fue posterior a esto que yo venía escribiendo. ¿Por qué? Porque con esta nominación yo descubro que ese leer y ese escribir no solo singular, sino que es a partir del conjunto de los miembros de la escuela, que leen tu producción y escriben letras nominativas. Te escuchan y te leen desde cómo participas en un coloquio, desde una preocupación que planteas a la escuela, desde un trabajo que escribís, la participación en una jornada, coordinación de un grupo de lectura, etcétera, etcétera. Llegamos, y continúo, llegamos a la escuela a leer y escribir, pero a partir de una lógica que me hizo pensar en la escuela como una biblioteca. Significante, biblioteca como un tesoro significante que me remite a la biblioteca como es construida en la ficción por Borges. Yo en ese tiempo estaba entusiasmada leyendo cuentos de Borges, o mejor dicho, en el sentido ficcional que recorre algunos textos de Borges, cuentos como La Biblioteca de Babel, El Libro de Arena, conferencias como El Libro y el escritor argentino y la tradición, que son retomados por Ricardo Piglia en unas clases que están en YouTube, muy lindas, que les recomiendo, que se llaman Borges por Piglia. Esas clases de Piglia giran en torno a la pregunta de por qué Borges es un buen escritor. Y él intenta o ensaya una respuesta diciendo de que porque es un buen lector, ¿no? Y continúa diciendo que Borges propone siempre una lectura incompleta, cosa que yo pienso respecto de lo que uno estudia en la escuela. Siempre falta un texto, siempre hay algo que habría que leer, y eso que falta, eso que no está leído, determina lo que estamos leyendo. Biblioteca imposible de agotar, dice Piglia, y retomo yo lo que dice Borges en La Biblioteca de Babel. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Pienso eso en ciertas exigencias superyoicas con las cuales uno se encuentra ante la formación. No es menor, creo, disponerse a transitar una escuela estando advertido de esto.
de que no todo está escrito. El recorrido por la escuela, la cual llamaremos entonces biblioteca, no es un trayecto lineal ni ordenado de antemano. No es tampoco cronológico. Se trata de un universo simbólico de significantes y de transferencias diversas. Cada cual se encuentra con un libro, descubre un texto y otro texto, un autor, otro autor, un seminario, un coloquio, un grupo de lectura, un cartel, jornadas, dispositivos de nominación de analista de escuela, analista miembro de escuela, según sea el tiempo de la formación de cada cual. Armamos, digo yo, nuestra propia hoja de ruta, nuestro propio programa, donde no hay bibliografía principal ni accesoria. Cada libro, cada texto recobra un nuevo sentido en cada lectura. Y si pensamos ese recorrido como el libro de arena, como dice Borges, ni el libro ni la arena tienen principio ni fin. Así es la formación analítica que nunca está acabada. La lectura será singular única e irrepetible, y el paso de los distintos analistas por la escuela deja sus huellas o marcas en los trabajos escritos y expuestos por cada cual, albergados por la biblioteca. Los libros, dice Borges, y en este caso pienso yo, los trabajos que están en la biblioteca de la escuela están cargados de pasado. Esta primera apelación al recurso literario, la biblioteca, se entrelaza para mí con la historia de la fundación de la escuela. Para mí la biblioteca y la historia son dos significantes que me han marcado un poco el recorrido en la escuela. ¿Por qué? Porque hubo varios hallazgos arqueológicos, al modo que lo dice Freud, en las mudanzas de la biblioteca. Azarosamente encontramos, quienes estábamos en la comisión de biblioteca, textos que nos marcaron. Algunos fueron los boletines, donde en el apartado de biblioteca pura, Cancina cita a Borges y dice: quemar libros y erigir fortificaciones, dice Borges, ¿no? Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común a los príncipes. Y a continuación de esa frase continuaba el boletín: es tarea de príncipes o amos situar inicios, rechazando antecedentes. Es por ello que la biblioteca, decía Pura, se propone como preservación de textos o documentos, socavamiento de murallas, aperturas. Es a partir de ello que inventamos las conversaciones en la biblioteca, y las primeras fueron sobre historia del psicoanálisis en Rosario. ¿Por qué? Porque otro hallazgo arqueológico, como me gustó llamarlo, fueron las clases del CEP, del Centro de Estudios Psicoanalíticos, que funcionó desde 1971 a 1976. Esas clases son un documento histórico, un antecedente fundamental en la formación de los analistas lacanianos con su propuesta de retorno a Freud en Rosario. El CEP, el Centro de Estudios Psicoanalíticos, estaba vinculado con los grupos escindidos del APA, Plataforma y Documento. Quienes participaron de esas conversaciones, Antonio Gentile, Pablo Sopke, Luis Junípero, Jorge D'Angelo, se declararon, y Pura Cancina en nombre de la escuela, se declararon deudores o discípulos de Raúl Ciarreta, con quien aprendieron la teoría y ejercicio, subrayo, de lectura de los textos freudianos y lacanianos, comenzando por la interpretación de los sueños como uno de los pilares, como un texto central en los orígenes de la formación del CEP. No aprendieron a leer de corrido, sino a leer en las rupturas e interrupciones del discurso. La lectura será entonces desciframiento. La interpretación de los sueños fue también un tema que nos llevó a armar un grupo de lectura durante 4 años, muy interesante. Leíamos la obra en su conjunto y no el capítulo 7 únicamente, que era lo más leído en la facultad. Y luego, con Guillermina Díaz, en un seminario que ella llamó La formación de los analistas, son las formaciones del inconsciente, hicimos hincapié en el valor del libro de los sueños como resultado del autoanálisis y la autoformación de Freud, el descubrimiento del inconsciente y el invento del analista como lector de sueños. Nuevamente, la cuestión de la lectura es central. También encontré en la biblioteca un texto
que Pura escribe y que se llama La práctica del psicoanálisis en la Argentina. Y también lo encontré azarosamente. Parece que venían a mi encuentro. La práctica del psicoanálisis en la Argentina. Y ella dice: sabemos de la fe que Freud otorgaba a los judíos como lectores, tanto como a su propia técnica, refiriéndose a la interpretación de los sueños como una técnica de lectura. Y sigue Pura preguntándose en ese texto por qué el psicoanálisis ha tenido tal extensión en la Argentina, y ensaya entonces una respuesta por el lado de la gran inmigración que nos constituye como pueblo. Inmigración que acarrea el destierro, en algunos casos la pérdida de la lengua materna, el exilio, y compara esa expansión del psicoanálisis con la diáspora del pueblo judío y aquello que lo unió, la lectura de sus libros sagrados. Porque Pura viene hablando también de la interpretación de los sueños, y yo creo que justamente la interpretación de los sueños jugó un papel fundamental como texto sagrado para los psicoanalistas, tanto que quienes han escrito sobre la interpretación de los sueños como obra, dicen que la interpretación de los sueños es un texto fundacional, es un diccionario de símbolos, un manual metodológico y un documento histórico. Ya en el CEP lo ponían como un texto pilar. Y a la vez, quienes han estudiado la obra dicen que fue un texto muy comentado, pero poco leído, en realidad. Por otro lado, encuentro que Borges dice algo parecido en una conferencia que llamó El escritor argentino y la tradición, y dice que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y destaca la preeminencia de los judíos en dicha cultura, porque actúan dentro de la cultura occidental al mismo tiempo que no se sienten atados a ella por una devoción especial, por eso pueden innovar en la cultura occidental. Lo mismo le sucede a los irlandeses respecto a la cultura inglesa, y según Borges, los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga, porque podemos manejar todos los temas europeos, ahí incluyo yo el psicoanálisis, sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. En esta línea, tanto de lo que dice Pura, de lo que después yo encuentro que dice Borges, creo, se encuentra Freud cuando propone dentro del trípode el estudio de la teoría con los miembros más antiguos y experimentados de las asociaciones psicoanalíticas. No dice el estudio de la teoría en el aire, lo dice en las asociaciones psicoanalíticas, aclarando que dichas asociaciones deben su existencia precisamente a la exclusión, subrayo exclusión, de la que el psicoanálisis ha sido objeto por la universidad. Es evidente, pues, que estas asociaciones seguirán cumpliendo una función útil mientras se mantenga dicha exclusión. Y continúo con nuestra historia. Nuestra escuela nace en 1979. Faltaban unos años para el retorno a la democracia. Unos años antes, durante años muy difíciles, dirá Jorge D'Angelo, se estudiaba, en las conversaciones, se estudiaba en grupos clandestinos, privados y disimulados. Luego del cierre del CEP en 1976 sucedió una diáspora de analistas, exiliados, quema de libros, destrucción de instituciones, a pesar de lo cual D'Angelo declaraba. D'Angelo había sido miembro del CEP, discípulo de Ciarreta, y él dice: con cuánta satisfacción lo escribimos, los fundamentos estaban echados a pesar del terror. Y agrego yo, en nombre propio, a esos fundamentos de los cuales hablaba D'Angelo, que ellos habían situado con el CEP, a esos fundamentos los veríamos reaparecer más adelante con la fundación de la escuela y en la facultad, con algunos profesores que volvían del exilio. Yo entré a la facultad en el 83. Algunos somos hijos de esos tiempos felices, por habernos encontrado con escuelas psicoanalíticas y una facultad que enseñaba Lacan, luego de lo que Luis Junípero llamó un extravío fenomenal de las asociaciones psicoanalíticas, signadas por la estructura de la Iglesia y el ejército. Se refiere ahí a la ritualización de las prácticas en los consultorios, a la sacralización del encuadre,
lejos de los fundamentos de los conceptos fundamentales de psicoanálisis. Cuando me recibí, y ya termino, falta poco, el dilema en ese tiempo era si el psicoanálisis era para unos pocos, para una élite. Hoy podemos decir que el psicoanálisis en extensión ha trasvasado las fronteras. Hoy su práctica o su enseñanza va más allá de la universidad, más allá de las neurosis, más allá del trabajo con adultos, más allá de los hospitales y ahora más allá de los consultorios. La escuela también más allá de la calle Ituzaingó. La preocupación de Pura Cancina, en ese trabajo que mencioné, era en el 2001, la formación de los jóvenes analistas que habían emigrado de las grandes ciudades a los pueblos. El desafío en cambio con la pandemia fue sostener online en la diáspora, sostener la escuela online en la diáspora de los analistas a sus casas, fuera de la presencialidad, para seguir haciendo lecturas. En su momento, repito, una diáspora pandémica nos obligó a salir de los consultorios, a salir de la sede de la escuela. Emigramos a nuestras casas, a nuestros dispositivos, a la web. Pero la escuela, como universo simbólico, seguía allí, estaba allí. Y voy a recurrir a lo que dice poéticamente Borges respecto de su biblioteca, en la Biblioteca de Babel. Dice así: quizás me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse. Aclaro que esto yo lo escribí en la pandemia. Y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Una vez más, cito estas hermosas líneas poéticas y las dedico ya no por una pandemia superada, sino al porvenir del psicoanálisis.